Hay habitaciones que no se abren con llaves, sino con verdades que muy pocos se atreven a pronunciar. En esta historia, cada silencio esconde una confesión, y cada gesto anodino podría ser la última pista. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Habíamos dejado atrás la neblina de Londres, con su incesante murmullo de ruedas y pasos, para entregarnos, aunque fuera brevemente, al silencio contenido de Praga, una ciudad que, aun en su quietud, parecía recitar antiguos secretos en cada ladrillo de sus callejuelas torcidas. Fue a instancias de un antiguo colega mío, el doctor Antonín Klima, que aceptamos su invitación para disfrutar de unos días de reposo en el elegante Hotel Uzlate Olva, no lejos del Puente de Carlos, donde la historia parece inhalarse con cada bocanada de aire. Sherlock Holmes, por su parte, había accedido más por cortesía que por convicción. Conocía bien su naturaleza. Para un espíritu como el suyo, la inacción no era descanso, sino tormento refinado. Aún así, al llegar al vestíbulo del hotel, admiró el orden casi monástico del lugar con una ceja levemente alzada y, mientras el botones nos conducía a nuestra suite, no emitió objeción alguna. Al menos, murmuró mientras se acomodaba en el sillón junto a la ventana, el silencio aquí es más sincero que en Londres. Las horas siguientes transcurrieron sin novedad. Cenamos con el doctor Klima en el comedor principal, cuya acústica apagada favorecía las conversaciones discretas. Hablamos de medicina, de los recientes estudios sobre bacteriología en Berlín, y apenas mencionamos los asuntos criminales que tanto fascinaban a mi acompañante. Holmes, sin embargo, parecía vagamente distraído, como si, entre los pliegues del mantel o el tintinear de la cubertería, percibiera un ritmo oculto, una anomalía latente que aún no había tomado forma. Al regresar a nuestras habitaciones, ya entrada la noche, Holmes se sirvió una pequeña copa de brandy y se entregó a la contemplación de los techos de la ciudad, delineados en sombras bajo la luna. Yo, por mi parte, me recliné en el sofá con un ejemplar en francés de Le Journal des Débats, creyendo firmemente que, por una vez, podríamos permitirnos unos días sin sobresaltos. Lo que ignorábamos era que el primer movimiento de una partida ya iniciada había tenido lugar sin que oyésemos el leve crujido del tablero. Fue poco antes del alba cuando un leve sonido nos sobresaltó, el inconfundible roce de papel deslizado bajo la puerta. Holmes, que no dormía, sino que meditaba en silencio junto a la ventana, se incorporó con la precisión de un resorte silencioso. Yo, más entumecido por el sueño, apenas acerté a abrir los ojos cuando ya tenía entre sus dedos el sobre en cuestión. No hay membrete, observó tras un primer vistazo. Tampoco sello de lacre, solo una caligrafía pulcra, deliberadamente neutral. Tomó asiento junto a la lámpara de escritorio y extrajo el contenido. Una única hoja doblada en dos, escrita con tinta negra en un estilo que recordaba al de los antiguos escribanos judiciales. Leímos juntos, sin intercambiar palabra. El crimen ha sido cometido, pero aún nadie lo sabe. La habitación está cerrada, y el secreto duerme con ella. No invoque la verdad en voz alta. Podría escucharla alguien que no perdona. Un testigo que no existe. Durante un instante, el silencio en la estancia se volvió casi táctil, como si el aire mismo se rehusara a moverse. Holmes leyó nuevamente la misiva, esta vez en voz baja, palabra por palabra, como si intentase hallar en el ritmo de las frases una clave melódica oculta. Notable elección de expresiones, murmuró. El crimen ha sido cometido. No dice que vaya a cometerse, ni que haya sido descubierto. El autor nos sitúa en un tiempo intermedio, un limbo criminal. ¿Una broma de mal gusto, tal vez? Aventuré. ¿Le parece el humor de alguien que desliza cartas en la penumbra praguense? No, Watson. Esto tiene el sello de la advertencia calculada, no del juego pueril. Y observe,
señaló con el dedo. La habitación está cerrada. No dice sellada ni protegida, sino cerrada, como si ello fuera relevante por sí mismo. Holmes se levantó y caminó hacia la puerta. La abrió bruscamente y miró a ambos lados del pasillo. Nada, ningún ruido de pasos, ningún atisbo de figura. Nos han entregado esta carta, Watson, como quien deja una llave sin indicar a qué cerradura pertenece. Y así, el sosiego que creímos encontrar en Praga se disolvió en las primeras notas de una sinfonía aún sin partitura, pero cuya música oscura ya se insinuaba en el aire. Holmes pasó buena parte de aquella mañana encerrado en sus pensamientos, sentado junto al escritorio, con la carta abierta ante él, como si se tratase de una pieza arqueológica que debiese ser interpretada en lugar de leída. Yo lo observaba desde la butaca, respetando el silencio que su concentración imponía, pero no sin un cierto estremecimiento interior, pues conocía bien ese estado particular de su mente. Era la calma que precedía al salto lógico, el momento en que cada dato flotante se disponía a caer en su lugar preciso. Observe la elección de palabras, dijo de pronto, sin apartar la vista de la hoja. No se trata únicamente del contenido, sino de su estructura. Hay un uso deliberado del ritmo. Mire, 3 frases breves y luego una firma que, en su negación, afirma su propósito. Me acerqué. Holmes indicó una palabra subrayada con una ligera presión de la pluma. Invocar. Un término religioso en un contexto criminal, continuó. ¿Qué se invoca, Watson, sino lo sagrado o lo prohibido? ¿Cree que se trata de un ritual? Number, pero sí de una construcción simbólica. El autor desea que comprendamos que la verdad, en este caso, es peligrosa. No porque no exista, sino porque posee consecuencias. Alguien que no perdona. No es una amenaza directa, sino una evocación. Me senté frente a él, intrigado. ¿Y si la carta proviene del propio asesino? Pregunté. Holmes negó suavemente con la cabeza. Demasiado precisa. El criminal no suele anticipar su crimen con un verso profético, salvo que quiera controlar la narrativa. Pero aquí no hay vanidad, sino advertencia. Le diré lo que pienso, Watson. Esta misiva no intenta llamar la atención de las autoridades, sino la nuestra. Nos ha sido enviada porque alguien, invisible aún, desea que veamos lo que nadie más está mirando. Guardó la carta cuidadosamente en una carpeta de cuero y se puso en pie, como si la lógica hubiese trazado ya una línea recta en su mente. Y yo, con un leve estremecimiento, comprendí que aquello que aún no sabíamos ya nos estaba mirando desde algún rincón oscuro de la ciudad. A instancias de Holmes, salimos poco después del mediodía a recorrer las inmediaciones del hotel. El cielo estaba nublado y una neblina lechosa descendía lentamente por las callejuelas empedradas del barrio de Malá Estrana, como si la ciudad, en una suerte de pudor ancestral, se resistiera a mostrarse plenamente ante nuestros ojos. Holmes caminaba en silencio, las manos entrelazadas a la espalda, los ojos atentos a cada ventana, cada tejado, cada adoquín. Praga tiene algo de Londres, murmuró de pronto, pero también lo contrario. Aquí, los secretos no se esconden en la bruma, se disuelven en la piedra. Nos detuvimos frente a una pequeña librería de viejo, cuyos escaparates exhibían tratados en latín, mapas astrológicos y reproducciones de grimorios medievales. Holmes se inclinó apenas para observar un volumen sin título visible, abierto por una página que mostraba un símbolo que luego supe identificar como una variante alquímica del velo de Isis. ¿Casualidad, Watson?, preguntó sin mirarme. Aquí, me temo, nada parece casual. Nos adentramos en un pasadizo estrecho flanqueado por fachadas de siglos pasados. Allí, Holmes se detuvo junto a un muro cubierto de hiedra. Tocó la superficie con la yema de los dedos. Piedra de Bohemia, dijo, silenciosa, observadora. Si yo quisiera ocultar un crimen, no lo haría en el bosque ni en el río. Lo haría aquí,
donde los muros han aprendido a callar. Cuando regresamos al hotel, algo había cambiado en su expresión. Ya no era la quietud del pensamiento en su rostro, sino la agitación latente de una certeza apenas adquirida. «Watson», dijo al entrar en la habitación, «este mensaje no ha surgido de un impulso. Quien lo escribió lo hizo con pleno conocimiento del lugar, del crimen y de nosotros. ¿Cree, entonces, que nos están usando?» Holmes se volvió hacia mí con una media sonrisa. «No, mi querido amigo. Peor aún, nos están convocando». Y así, la estancia que había comenzado como una mera pausa en nuestras tribulaciones londinenses se transformaba, sin aviso, en el umbral de un enigma cuyos bordes aún no conocíamos, pero cuya presencia comenzaba a tomar forma a nuestro alrededor. No habían transcurrido más de 2 jornadas desde la misteriosa misiva, cuando un mensajero del Cuerpo de Policía de Praga solicitó nuestra presencia en la residencia del señor Emil Dvořák, un conocido anticuario cuya reputación en los círculos eruditos era tan extensa como su carácter era reservado. El doctor Klima, con quien habíamos cenado recientemente, fue quien nos recomendó discretamente a las autoridades, sugiriendo que la presencia del señor Holmes podía esclarecer ciertos aspectos que, a ojos comunes, escapaban a toda lógica. La mansión del difunto se hallaba en una estrecha calle adyacente al convento de San Nicolás, envuelta por una calma espectral que contrastaba con la presencia de uniformes grises y rostros preocupados. Nos recibió un inspector corpulento, de mirada desconfiada y bigote recortado con esmero, quien, al estrechar nuestras manos, pareció hacerlo más por protocolo que por convicción. «Un trágico suicidio, señores», declaró con voz grave. «El señor Dvořák ha sido hallado sin vida esta mañana en su estudio, la puerta cerrada por dentro, la llave aún en la cerradura interior, y ninguna señal de ingreso forzado. Todo apunta a un acto voluntario, aunque hay ciertos elementos que resultan, digamos, peculiares». Holmes lo observó con detenimiento, y tras un breve asentimiento, pidió ser conducido al lugar de los hechos. El estudio del anticuario era, como se esperaba, un recinto abarrotado de reliquias, manuscritos encuadernados en cuero, artefactos de origen incierto y vitrinas que reflejaban, con un velo de polvo, la luz grisácea que penetraba por una alta ventana abocinada. El cuerpo del señor Dvořák yacía desplomado sobre una butaca de respaldo alto, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado y las manos cruzadas sobre el regazo. A su lado, en el suelo, reposaba una pequeña copa de cristal, aún con restos de un líquido ámbar cuyo aroma reconocí de inmediato como un aguardiente de hierbas local. Holmes recorrió el lugar en silencio, deteniéndose ante los objetos no evidentes, aquellos que escapaban a la mirada del observador impaciente. Su atención no se centraba en el cadáver, sino en aquello que lo rodeaba. Las simetrías interrumpidas, los libros abiertos en páginas sin aparente relación, la leve desviación de un tapiz colgado a la izquierda de la chimenea. «La muerte puede hablar», murmuró finalmente, «si se le hace la pregunta adecuada». Y con esa afirmación, que no dirigía tanto a los presentes como a sí mismo, dio inicio a la exploración de un crimen que, si bien vestido con ropaje de suicidio, comenzaba ya a revelar sus costuras ocultas. Fue el inspector quien, con tono grave, nos explicó los detalles arquitectónicos que hacían del escenario algo más que una simple tragedia personal. La puerta del estudio, única vía de acceso, había sido hallada cerrada con llave desde dentro, y no existía otra abertura, ni ventana, ni pasadizo, ni escotilla alguna, que permitiera entrada o salida sin forzar cerraduras o fracturar estructuras. Cuando el ama de llaves, la señora Havelkova, advirtió que su patrón no respondía al llamado matutino, relató el inspector, dio aviso al jardinero, quien, al observar la llave en el interior de la cerradura a través de la rendija inferior, supo que algo andaba mal. Forzaron la entrada.
Así lo hallaron. Holmes permaneció unos segundos frente a la puerta, recorriéndola con la mirada como si sus vetas de madera ocultasen un mapa secreto. Tocó con suavidad la cerradura, examinó la bisagra superior y luego la inferior. No pronunció palabra, pero su ceja izquierda se alzó con leve interés. ¿Hubo alguna manipulación posterior al hallazgo?, preguntó finalmente. Ninguna, aseguró el inspector. Ordené que todo permaneciera como fue hallado, salvo el cuerpo, que fue desplazado para el reconocimiento médico. ¿Y el contenido del escritorio? Intacto. No se halló carta alguna de despedida, ni nota explicativa. Solo papeles comerciales y algunas anotaciones personales que hemos conservado para revisión. Holmes solicitó ver las llaves personales del difunto. Le fueron entregadas en un pequeño estuche de cuero. Las examinó en silencio, palpando su desgaste, el orden en que colgaban y la ausencia de duplicados. «Una cerradura cerrada desde dentro», murmuró finalmente, más para mí que para el inspector. «No excluye el crimen, solo lo exige con mayor astucia». Yo, que había visto a Holmes desentrañar enigmas en mansiones rurales, camarotes sellados y casas sin salida, reconocí en su tono la certeza de que algo no encajaba. Y aunque la lógica parecía estar del lado del suicidio, aprendí que en la mente de Holmes, cuando todo parece evidente, suele estar agazapada la ilusión más peligrosa de todas. Mientras el inspector se enfrascaba en un intercambio con sus subordinados, Holmes se dirigió sin anunciarlo hacia el escritorio del fallecido. Sobre él reposaba un tablero de ajedrez de madera pulida, de factura notablemente antigua. La disposición de las piezas no obedecía a partida alguna en curso, ni a una configuración inicial. Estaban dispersas de manera irregular, como si hubieran sido desplazadas a la ligera. Todas, salvo una: el caballo negro. Holmes lo contempló largo rato sin tocarlo. Estaba ubicado fuera del tablero, sobre una hoja en blanco doblada por la mitad, como si hubiese sido retirado intencionadamente de su lugar y puesto allí como marca deliberada. «Curioso símbolo para abandonar el juego», musitó Holmes. «¿Cree que tiene significado?», pregunté, acercándome con cautela. En el ajedrez, Watson, el caballo es la pieza impredecible. Se mueve de forma oblicua, salta donde otras marchan recto. Es, por así decirlo, el ilógico del ejército. ¿Y fuera del tablero? Fuera del tablero deja de ser jugador y se convierte en mensaje. Sacó su lupa de bolsillo y examinó la superficie de la hoja bajo el caballo. Un leve abultamiento en la esquina izquierda, apenas perceptible al tacto, indicó que alguien había manipulado ese papel recientemente. «¿Y si este caballo», dije, intentando seguir su razonamiento, «no representa a quien ha sido desplazado, sino a quien desplazó a los demás?» Holmes me dedicó una mirada de aprobación apenas perceptible y volvió a posar la vista sobre la figura negra. «O quizás mi querido amigo representa a quien fingió no jugar, para poder mover en la sombra». Con ese pensamiento, la figura del caballo quedó allí, silenciosa y enigmática, mientras Holmes dirigía su atención a un libro abierto junto a la ventana. Y en ese instante, sin palabras, supe que el estudio había dejado de ser una sala de trabajo y se había convertido en un tablero donde se jugaba algo mucho más serio que una partida de ajedrez. No bien terminamos de examinar el tablero y la misteriosa figura del caballo negro, Holmes se volvió con súbita atención hacia la repisa de mármol donde descansaba un reloj de sobremesa de bronce envejecido. Era un objeto de refinada factura centroeuropea con delicadas incrustaciones de nácar y un péndulo silencioso que se hallaba detenido, como si el tiempo mismo hubiese cesado su marcha en el preciso instante de la muerte. Holmes se agachó y lo observó desde distintos ángulos sin tocarlo. «¿Lo advierte, Watson?», dijo tras unos segundos. «Este reloj marca las 3:11. ¿Y qué tendría eso de particular?».
Simplemente que el informe forense, el inspector nos lo ha mostrado hace apenas media hora. Indica que el fallecimiento se produjo pasadas las 4:30 de la madrugada, y, como puede observar, el mecanismo no presenta signos de haber sido alterado. Sin embargo, se ha detenido en una hora anterior. Me incliné sobre el aparato, tratando de imaginar cómo ese desfase podría haberse producido. ¿Podría haber fallado por sí solo? Holmes me dirigió una mirada que mezclaba la paciencia de un maestro con la impaciencia del lógico. Los relojes no fallan por azar, Watson. Fallan por deterioro, por maltrato o por manipulación. Y permítame decirlo, ha sido interrumpido en su marcha con una precisión poco común. Obsérvelo bien. El segundero está detenido en el cuarto de minuto exacto, como si alguien, al retirarle el impulso vital, hubiese deseado que no solo dejara de marcar el tiempo, sino que fingiera otra hora. Volvió a erguirse y, con las manos en la espalda, comenzó a andar en círculo, como si el ritmo de sus pasos obedeciese a alguna secuencia interna de razonamiento. Si la muerte ocurrió a las 4:30, pero el reloj marca las 3:11, y nadie ha entrado ni salido desde entonces. Alguien ha manipulado no el crimen, sino su contexto. Lo dijo sin énfasis, pero con la gravedad de quien ha hallado la primera grieta en una fachada cuidadosamente construida. Aquel reloj, tan silencioso y decorativo, se había convertido en la primera voz real de una verdad aún oculta. Holmes dirigió su atención entonces hacia los estantes que bordeaban 3 de las paredes del estudio. Aquella habitación, más que un simple despacho, era un santuario personal, una biblioteca de rarezas donde convivían volúmenes encuadernados en piel con objetos indescifrables, frascos rotulados en lenguas muertas y artefactos cuyas funciones desafiaban la lógica. El aire estaba cargado de ese aroma inconfundible que mezcla papel antiguo, madera cerrada y algo más, una especie de melancolía mineral difícil de describir. Yo lo observaba en silencio, sintiendo en el ambiente una tensión invisible, como si cada objeto se resistiera a revelar su propósito. Holmes, sin embargo, se desplazaba con la soltura de quien escucha una sinfonía que los demás no alcanzamos a oír. Se detuvo junto a una hilera de libros y extrajo con cuidado un tomo de considerable peso. Lo hojeó sin leer realmente, como si solo deseara comprobar el polvo acumulado. Luego colocó el volumen en un estante distinto al original y murmuró: «Desplazamiento voluntario. Este libro no estaba aquí hace 2 días. Lo han sacado, lo han usado y lo han devuelto en desorden. No encaja con la secuencia de temas». ¿Y qué nos dice eso? Que alguien buscaba algo concreto, y que en esa búsqueda fue lo bastante confiado como para alterar el orden del templo privado de un coleccionista obsesivo. Un gesto así, Watson, no es solo imprudente, es una declaración. Continuó su inspección hasta hallar un juego de monedas romanas, dispuesto con evidente artificio sobre un paño de terciopelo púrpura. Una de las piezas, curiosamente, estaba invertida. Holmes no la tocó, pero la examinó con fijeza. Toda habitación guarda el eco de quien la habita. Este estudio habla, Watson, pero no lo hace en voz alta. Hay que aprender a leer susurros. Y esos susurros, presentíamos ambos, no serían benignos. Cuando la visita tocó a su fin, el inspector agradeció con una cortesía seca y se retiró a redactar un informe, mientras Holmes y yo permanecíamos aún unos instantes en la estancia, rodeados de aquella quietud artificial que acompaña a los lugares donde la muerte se ha presentado sin anunciarse. Mi compañero, con las manos entrelazadas tras la espalda, paseó lentamente la vista por el conjunto, como si cada centímetro cuadrado le ofreciese un fragmento más del rompecabezas aún incompleto. «¿Y bien, Holmes?», me aventuré a preguntar. «¿Cuál es su impresión general?». «Justamente eso, Watson. Hay una impresión, pero no encaja». «¿A qué se refiere?». «A que todo aquí ha sido dispuesto para aparentar normalidad».
pero hay algo en esa disposición que falla, como una melodía en la que una nota ha sido sustituida por otra, apenas distinta, pero lo suficiente para que el oído entrenado la detecte. Se detuvo ante la butaca en la que el cadáver había sido hallado y bajó la vista al suelo. «Mire los tapices», continuó. «Ninguno cuelga completamente recto, como si quien los hubiese recolocado lo hiciera con prisa o sin saber exactamente cómo estaban antes. Hay objetos duplicados en los estantes y, sin embargo, uno de los marcos carece de cristal, detalle que no puede atribuirse al azar en la casa de un hombre meticuloso. Caminó hacia la ventana y miró a través de los cristales, cubiertos aún por una ligera capa de rocío. No, Watson. Aquí no ha ocurrido un suicidio. Ha ocurrido una narración. Alguien ha escrito un cuento con cadáver y ha esperado que los lectores lo aceptaran como verdad. Pero ese alguien ha olvidado un detalle, que hay lectores como usted y yo que saben dónde buscar los márgenes en blanco. Me acerqué a su lado, sin replicar. La estancia seguía inmóvil, pero ya no parecía muda. Algo en sus esquinas contenía un pulso que no era el del recuerdo, sino el de una verdad que aún no se dejaba pronunciar, pero que respiraba. La señora Havelkova, ama de llaves del difunto señor Dvořák, fue convocada para prestar declaración ante Holmes y el inspector. Mujer enjuta, de expresión severa y modales en extremo contenidos, poseía esa dignidad rígida que he observado a menudo en quienes llevan años sirviendo en casas antiguas donde el orden se venera como si de una religión se tratase. Respondió a nuestras preguntas con voz firme y cadencia precisa, como quien ha ensayado sus respuestas no para mentir, sino para no desviarse ni una sílaba de lo que considera aceptable revelar. «Serví al señor Dvořák durante 13 años», declaró. «Siempre tomaba su té de tilo a las 10 en punto, sin falta, a menos que estuviese enfrascado en alguna de sus investigaciones. Esa noche no fue la excepción». Holmes asintió con leve interés y le pidió que describiera con exactitud los eventos desde el anochecer hasta el momento del hallazgo. Después de servirle el té, me retiré a mis aposentos. A eso de las 3 escuché un sonido, algo así como un crujido largo, no demasiado fuerte, proveniente del estudio. Lo atribuí al mobiliario, que con frecuencia se queja durante la madrugada. «¿Nada más?», intervino Holmes, observándola con atención. «Nada más, señor». Cuando a la mañana siguiente él no respondió a mis llamadas, avisé al jardinero. Yo no entro nunca al estudio sin ser requerida. «Usted es muy precisa en sus horarios», señaló Holmes. «Es mi deber, señor». «Precisamente», dijo con suavidad. «Pero dígame, señora Havelkova, ¿el reloj de pared del pasillo se adelanta o usted retrasa su rutina para no fallar jamás?» Ella enmudeció un instante, apenas perceptible. «Me guío por el reloj de la cocina, señor». Holmes no replicó, pero hizo una anotación mental que reconocí por la manera en que frunció levemente los labios. Cuando nos retirábamos, me susurró: «Una declaración sin fisuras suele ocultar una grieta deliberada», y mientras la señora volvía a sus quehaceres, tuve la nítida impresión de que aquella mujer no había mentido, pero tampoco nos había dicho todo lo que sabía. El segundo interrogado fue el señor Mikuláš, bibliotecario personal del fallecido. Era un hombre de edad indefinida, entre los 40 y los 60, cuyo aspecto desbordaba una mezcla extraña de erudición y fragilidad emocional. Su voz, al hablar, parecía brotar de una caverna húmeda, y sus ojos, de pupilas acuosas, se mantenían en movimiento constante, como si persiguieran pensamientos inasibles. «El señor Dvořák era más que un empleador para mí», comenzó apenas se hubo sentado frente a Holmes. «Era un guía, un buscador de lo invisible». Holmes entrelazó los dedos con calma y lo invitó a continuar. «Sus intereses se habían vuelto más intensos en los últimos meses. Ya no le bastaban los manuscritos antiguos.
Comenzó a buscar patrones en los objetos, la curvatura de una serpiente en cerámica, el número de puntos en una moneda bizantina, el orden de los títulos en una estantería. ¿Llegó a verbalizar alguna teoría concreta?, preguntó Holmes. Decía que había respuestas ocultas en todo, que las grandes preguntas no debían formularse en voz alta, sino leerse en el silencio de las cosas. Me estremecí ante esa frase, pues evocaba el contenido inquietante de la carta anónima. ¿Parecía perturbado?, inquirí. No, doctor Watson. Parecía lúcido, demasiado lúcido, como si hubiese atravesado un umbral del pensamiento al que los demás no tenemos acceso. ¿Con quién se relacionaba fuera de esta casa?, preguntó Holmes con tono neutro. Con casi nadie, salvo su sobrino, Beat, y un par de libreros especializados. Todo lo demás le resultaba accesorio. Holmes lo observó detenidamente por unos segundos. ¿Usted cree que el señor de Beauhark habría tomado su propia vida? Mikuláš bajó la mirada y respondió con una voz tan baja que apenas se oía. Creo que temía que alguien más lo hiciera por él. No hubo réplica. Holmes le agradeció la sinceridad con una leve inclinación de cabeza, pero en sus ojos percibí un brillo nuevo. Algo en las palabras de aquel bibliotecario, titubeantes pero auténticas, había encendido una chispa en su mente, y el incendio no tardaría en propagarse. Beat de Beauhark, único pariente conocido del fallecido, fue citado esa misma tarde. Se presentó con una puntualidad escrupulosa, vestido con una corrección que resultaba tan ensayada como su sonrisa. Era un joven de aspecto distinguido, mirada vivaz pero evasiva, y una energía contenida que oscilaba entre la seguridad y el desdén. Una pérdida terrible, señores, dijo nada más sentarse. Mi tío y yo, bueno, no éramos íntimos, pero teníamos cierta relación. Yo solía visitarlo los domingos. Holmes le devolvió una mirada neutra y formuló su primera pregunta con voz suave. ¿Puede decirnos cómo fue la última conversación que sostuvo con su tío? Le hablé de mis estudios, de algunas inversiones, cosas triviales. Él no parecía particularmente alterado. Siempre fue un tanto excéntrico, ya saben. ¿Le manifestó preocupación por su seguridad? ¿Mi seguridad? La suya propia, señor Beauhark. El joven parpadeó, como si la pregunta hubiese rasgado una capa de barniz en su discurso. No, al menos no que yo recuerde. Holmes tomó nota, y yo, movido por una sospecha que crecía en mí desde su llegada, pregunté: ¿Tiene usted deudas, señor Beauhark? Él sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Nada que un caballero no haya tenido alguna vez. Unas pequeñas obligaciones de juego. Nada que no estuviera bajo control. Holmes se incorporó levemente hacia adelante. ¿Le solicitó alguna ayuda económica a su tío? En el pasado, sí. Me la negó con cortesía, pero firmeza. Su dinero estaba consagrado a otros fines, como decía él. ¿Y eso le molestó? Desde luego que no. Lo comprendí perfectamente. El tono de aquella respuesta era irreprochable, pero tan meticulosamente medido que carecía de alma. Holmes no insistió, pero cuando el joven se retiró, me volvió a mirar con gravedad. No ha dicho una sola mentira, me dijo en voz baja, y sin embargo, no ha dicho una sola verdad útil. Comprendí entonces que la sombra del heredero no se proyectaba únicamente por su linaje, sino por aquello que había aprendido a esconder sin que nadie se lo enseñara. A instancias de Holmes, solicitamos a la señora Havel-Cová acceso a una sala contigua al estudio principal, conocida en la casa como el gabinete de colecciones secundarias. La mujer, aunque algo renuente, accedió sin comentario alguno, y nos condujo hasta una puerta sin ornamentos, cuyas bisagras se quejaron al ser abiertas, como si llevasen tiempo sin ser convocadas. El recinto revelado ante nosotros era una verdadera galería de lo insólito, un desfile de objetos que desafiaban la lógica, el buen gusto y, en ocasiones, la razón. Allí se acumulaban relojes de péndulo,
que según pequeñas placas manuscritas, marcaban horas invertidas, cajas de madera talladas sin cerradura visible, piezas metálicas con inscripciones en alfabetos que no logré identificar, y un juego de ajedrez incompleto, de cristal soplado, cuyas figuras parecían haber sido esculpidas por manos que conocían tanto el arte como la fiebre. Holmes recorrió la estancia sin emitir juicio. Tan solo extendía la mano de cuando en cuando para rozar la superficie de algún objeto, como si sus dedos pudiesen escuchar aquello que el resto del cuerpo humano es incapaz de percibir. Yo, por mi parte, sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal, pues en aquella colección no había belleza ni ciencia, sino obsesión. Era el cuarto de un hombre que había sustituido el diálogo humano por el eco de símbolos inertes. «Mire este reloj, Watson», dijo Holmes, deteniéndose ante un artefacto de doble carátula. «Marca las 12 en ambos lados, pero en uno de ellos las manecillas van hacia atrás. ¿Qué utilidad puede tener algo semejante? Ninguna práctica, pero toda la simbólica. Es la metáfora perfecta de quien desea desandar el tiempo para ocultar lo que ya ha sucedido. Nos detuvimos finalmente ante una caja cúbica de ébano, sin tapa ni fondo visibles, pero con la inscripción: «El que la abre ya está dentro». «Este no es un gabinete de curiosidades, Watson», murmuró Holmes. «Es un mapa mental, y quien lo trazó no lo hizo para compartirlo, sino para no perderse dentro de sí mismo». Y así, entre piezas mudas y mecanismos invertidos, comenzamos a intuir que el crimen que investigábamos tal vez no se gestó en un instante, sino a lo largo de una lenta acumulación de símbolos. Al regresar al estudio principal, Holmes solicitó revisar los volúmenes que el señor Dvořák había consultado más recientemente. El inspector, aunque ligeramente escéptico, accedió a facilitarnos una pequeña lista elaborada por el bibliotecario, en la que figuraban títulos en latín, alemán y una obra francesa del siglo XVIII, cuya encuadernación conservaba intacto el lomo original. Fue en ese último libro, una antología de escritos alquímicos atribuidos a un tal Frère Aimard de Bourgogne, donde Holmes se detuvo bruscamente. No por el contenido principal, sino por una mancha apenas perceptible en el margen interior de una de las páginas finales. Allí, trazadas con pulso incierto, pero clara intencionalidad, se hallaban 6 líneas escritas en tinta sepia. Cuando la puerta no cierra, el eco entra. Cuando el espejo se rompe, la verdad ve su rostro. Hay muerte que es pacto y encierro que es pacto, pero lo pactado no siempre se firma. Busque donde el caballo no avanza y hallará lo que no se atreve a pronunciar. Leí aquellas líneas en voz baja y sentí un nudo formarse en mi garganta. No era solo un poema, era una advertencia, una confesión, quizás un rastro de cordura en medio del delirio. Holmes lo copió cuidadosamente en su cuaderno de notas y permaneció largo rato en silencio. «¿Cree usted que esto lo escribió el señor Dvořák?», pregunté. «Estoy convencido de que sí», respondió con gravedad. «Y no lo hizo como creación poética, sino como mensaje cifrado. Hay claves aquí, Watson, pero también hay miedo». Volvió a cerrar el libro con delicadeza reverente. «Y donde hay miedo, hay verdad aún no revelada». Entonces, como si una idea comenzara a formarse desde las profundidades de su lógica implacable, Holmes tomó aliento con parsimonia y me miró directamente, como quien está a punto de reordenar el caos. Permanecimos un rato más en aquel estudio, sin más testigos que los objetos inanimados que parecían observarnos desde su quietud. Holmes, de pie junto a la ventana, mantenía los ojos fijos en algún punto invisible más allá del marco, mientras yo repasaba mentalmente las declaraciones del ama de llaves, del bibliotecario y del joven heredero, tratando de reconciliar los hechos con los indicios dispersos como piezas de un rompecabezas que, hasta entonces, se rehusaba a encajar. «¿No le resulta llamativo, Watson?», dijo por fin.
Que todos los implicados hablen con precisión, pero sin urgencia, como si el suceso en sí no les afectara realmente. ¿Sugiere que sabían lo que iba a ocurrir? Sugiero, replicó con suavidad, que lo intuían, porque cuando la mente de un hombre comienza a fracturarse, aquellos que lo rodean no siempre lo ignoran. A veces lo permiten, a veces lo provocan. Me quedé en silencio, reflexionando. Entonces añadí, casi sin pensar, la línea entre la genialidad y la locura puede ser delgada, Holmes. Delgada sí, dijo con una leve inclinación de cabeza, pero no invisible, y quienes la transitan no siempre se pierden. A veces se ocultan. La diferencia está en el propósito. Caminó hasta el escritorio, tocó la superficie con los nudillos y pronunció una frase que habría pasado desapercibida de no haber cargado con tanta densidad. Nada en esta casa ha sido dispuesto al azar. Todo aquí responde a un orden, pero no a uno externo, sino al del silencio. Un silencio que ha sido construido, capa tras capa, como un laberinto que encierra no un cuerpo, sino una voluntad. Alzó la vista y me miró con gravedad. Y es esa voluntad, Watson, la que nos toca ahora desentrañar. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas insinuaba su presencia a través de las altas ventanas del Hotel Uzlateolba, Holmes me propuso regresar sin dilación al estudio del difunto Émile de Beauhark. Su tono era calmo, pero en su mirada se advertía una urgencia cuidadosamente disimulada, como si una hebra invisible hubiera comenzado a desenredarse en su mente, pidiéndole que la siguiera antes de que se perdiera para siempre. Una vez dentro del despacho, Holmes dirigió su atención no a los libros ni a los documentos, sino a los espejos. Había al menos 4 distribuidos en distintos puntos del salón, ninguno demasiado grande, pero todos ubicados de forma que reflejaban más ángulos de los necesarios para una simple utilidad doméstica. Watson, dijo tras examinar en silencio uno de los marcos, ¿se ha detenido alguna vez a pensar en la mentira esencial del espejo? ¿Mentira? Repetí, sin comprender del todo su dirección. Sí, el espejo nos devuelve la imagen que deseamos ver, pero invertida. Nos halaga con la ilusión de fidelidad, cuando en realidad descompone la simetría de lo real. Tocó con suavidad el cristal de un espejo ovalado junto a la chimenea, y su rostro se endureció levemente al observar una fractura apenas visible, una línea irregular en la superficie que atravesaba el reflejo como una cicatriz olvidada. Este espejo, añadió, fue golpeado con intención, no lo suficiente para romperlo, pero sí para marcarlo. Y mire usted la dirección de la fisura. Apunta exactamente hacia el estante oriental. Me acerqué, intrigado. El estante señalado era idéntico a los otros a simple vista, salvo por un pequeño detalle. Uno de sus flancos presentaba un ángulo levemente retraído respecto a los demás. ¿Cree que ese espejo ha sido manipulado para ocultar algo? No, Watson. Creo que ha sido dejado así para revelar algo, pero solo a quien se atreva a ver más allá del reflejo. Dicho esto, Holmes se volvió hacia la estantería con renovada concentración. Sabía, lo vi en la forma en que flexionó los dedos, que el siguiente paso nos conduciría fuera de lo visible, y quizá también fuera de lo cuerdo. Holmes se detuvo frente al estante señalado y comenzó a recorrer con la yema de los dedos la moldura de madera oscura. Su inspección no era apresurada ni aleatoria. Se movía como un lector que descifra un texto invisible grabado en la superficie, buscando una anomalía sintáctica, una pausa que no debiera estar ahí. Yo, aún inmerso en la impresión que me había producido su reflexión sobre los espejos, lo observaba sin interrumpirle, aunque una leve inquietud me atenazaba el pecho. «Observe aquí, Watson», murmuró finalmente, señalando un punto donde la veta de la madera se interrumpía bruscamente. Me incliné. A simple vista no se advertía nada fuera de lo común, pero al tocarlo,
percibí un cambio en la resistencia. La madera cedía con un leve crujido. Holmes ejerció una presión precisa, y una sección de la estantería se retrajo apenas, revelando una pequeña rendija en el costado derecho. «Ingenioso», dije. «Y, sin embargo, demasiado meticuloso para un simple almacenamiento de libros», concluyó Holmes. «No hay motivo práctico para construir un panel móvil, salvo que se quiera ocultar lo que hay detrás». Pasó los dedos por el borde interno de la rendija, hasta dar con una pieza móvil en forma de cilindro diminuto, disimulada entre dos tomos encuadernados en cuero. Un leve giro y un sonido casi imperceptible de deslizamiento confirmaron lo que sospechábamos. «¿Qué espera encontrar detrás?», pregunté, en voz más baja de lo necesario. «Quizá nada», respondió Holmes, aunque su tono desmentía la indiferencia. «O quizá todo lo que aún no comprendemos». Tomó aire, como si anticipase no una revelación física, sino simbólica, y empujó con suavidad. El panel comenzó a moverse. El silencio en la habitación pareció contener la respiración, y en ese instante supe, con una certeza que no se explicaba, que estábamos a punto de ingresar no en un espacio nuevo, sino en una capa más profunda del alma de Émile Bauzac. El panel giró sobre un eje oculto, con una lentitud casi reverente, dejando al descubierto una puerta estrecha, revestida del mismo material que los estantes. Era evidente que su diseño buscaba fundirse con la arquitectura de la biblioteca, y que su existencia estaba destinada a permanecer en la penumbra. Holmes se detuvo ante ella sin tocarla aún, como si comprendiera que aquel umbral no debía franquearse sin la debida reflexión. «Observe, Watson», dijo tras unos instantes. «El pomo está descentrado, no por descuido, sino para que, al abrirla, no proyecte sombra directa hacia la estancia principal. Este hombre vivía rodeado de secretos y de medidas para protegerlos». Giró la manija con cautela, y la puerta cedió sin resistencia, revelando un espacio reducido, apenas más ancho que un armario profundo. Un olor a humedad antigua, a papel envejecido y madera cerrada, nos golpeó con fuerza inesperada. El interior carecía de ventanas y estaba cubierto de estanterías estrechas, repletas de cajas, cuadernos, frascos etiquetados con una caligrafía minúscula y una pequeña mesa plegable con un tintero reseco aún en su lugar. Holmes no se movió al instante. Miró el recinto como quien contempla el interior de una mente trastornada. «Este no es un escondite para objetos de valor», dijo en voz baja. «Es un santuario privado. Aquí no se guardaban cosas, Watson. Aquí se pensaba. Aquí se temía». Me aventuré a tocar una de las cajas. Contenía recortes de periódico en distintos idiomas, cada uno relacionado con desapariciones, encierros inexplicables o muertes clasificadas como suicidios con circunstancias dudosas. En otra hallamos anotaciones en código, símbolos recurrentes y la mención a un nombre tachado repetidamente. Cabal. «¿Reconoce ese nombre?», pregunté. «No aún», respondió Holmes. «Pero aparecerá de nuevo. Los nombres que se repiten en la oscuridad no lo hacen sin propósito». Tomó un cuaderno de tapa gris, sin título, cuyas páginas estaban llenas de una letra nerviosa pero ordenada. «Y aquí, Watson, quizá encontremos el verdadero motivo de este encierro, porque nadie construye una habitación secreta si no desea ocultar algo más profundo que objetos. Lo que aquí se guarda no son cosas, son verdades». Y al abrir la primera página, supe que estábamos a punto de penetrar no en un lugar físico, sino en la cámara donde la conciencia y el crimen se confiesan sin testigos. Entre los objetos más cuidadosamente guardados en la cámara secreta, Holmes halló una caja lacada de factura oriental, negra como el azabache y adornada con signos circulares que evocaban tanto los diagramas herméticos como los ideogramas japoneses. No era grande, pero tenía el peso sutil de aquello que contiene no oro ni piedras, sino tiempo. Al abrirla,
Exhaló un aroma a madera perfumada con especias oscuras, quizá alcanfor, y reveló un volumen encuadernado en cuero grisáceo, sin título ni fechador exterior, cerrado con una pequeña lengüeta de tela que se desató sin resistencia. El formato, el trazo, la economía de símbolos, murmuró Holmes mientras lo hojeaba con delicadeza. Esto no es un diario común. No busca narrar hechos, sino atraparlos antes de que se diluyan. Las primeras páginas eran, en apariencia, anotaciones misceláneas, frases sueltas, referencias numeradas a libros sin contexto, figuras dibujadas con mano temblorosa y un listado de términos en latín, griego y un dialecto eslavo que me era desconocido. Pero conforme avanzábamos, el contenido se volvía más continuo, más personal y también más perturbador. Hay cosas que no deben ser escritas, decía una entrada fechada con meses de antelación. Pero si no las escribo, me hablarán mientras duermo. Otra, marcada con tinta más oscura, afirmaba: el espejo me mira cuando cierro los ojos. Ya no refleja lo que está frente a él, sino lo que está dentro de mí. Holmes pasaba las páginas con una concentración casi reverencial. Yo, por mi parte, sentía que nos adentrábamos no solo en los pensamientos del señor de Beausacq, sino en sus síntomas. El lenguaje, aunque culto, comenzaba a deslizarse hacia una lógica interna que no coincidía con la nuestra. Asociaciones oníricas, confesiones veladas y un temor persistente hacia algo que él solo llamaba la figura sin rostro. ¿Delirio?, aventuré con un nudo en la garganta. Quizá, respondió Holmes sin apartar la vista del texto. Pero el delirio también puede ser la forma más lúcida de un alma que ha comprendido más de lo que puede soportar. Y entonces, como si la pluma del difunto se hubiese detenido en seco, la estructura del diario cambió. La caligrafía se hizo más errática. Y en la página siguiente, solo quedaba una frase. Allí, escrita con una tinta que se había corrido en los bordes, quizá por humedad o por lágrimas, estaba la frase que nos mantuvo en silencio varios minutos, sin atrevernos a especular su significado. La puerta no se abre desde fuera, porque no hay cerradura. Se abre desde dentro, cuando ya es demasiado tarde. Holmes la leyó en voz baja una segunda vez. Luego cerró el diario con un gesto solemne y lo sostuvo entre sus manos como si se tratara de una reliquia maldita. Sentí la necesidad de sentarme, abrumado por la implicación no solo de las palabras, sino del estado mental del hombre que las escribió. ¿Es esto una confesión?, pregunté finalmente. No exactamente, dijo Holmes mientras permanecía en pie, meditando. Es la anticipación de una acción aún no nombrada. Esta frase no describe lo que hizo, sino lo que comprendió que iba a hacer. Es un reconocimiento, no un relato. Entonces, ¿cree usted que...? Creo que Dvořák supo que alguien, vendría, y no quiso resistirse. Quizá no porque estuviera de acuerdo, sino porque comprendió que su resistencia sería inútil. O peor, reveladora. Tomó una hoja en blanco del escritorio adyacente y comenzó a trazar un esquema, una serie de nombres, fechas, objetos, todo ello unido por líneas que se cruzaban como nervaduras invisibles de una red aún en construcción. Yo permanecía en silencio, pues conocía esa expresión en su rostro, la del matemático que ve cómo una ecuación, antes caótica, comienza a revelarse simétrica. El caballo fuera del tablero, dijo de pronto, casi para sí mismo. El reloj detenido antes de tiempo. La carta anónima. Todo encaja si asumimos que quien manipula la escena no lo hace para engañar a la policía, sino para comunicar algo que no puede decirse en voz alta. Levantó la vista y me observó con una seriedad casi dolorosa. Dvořák no se ocultaba de la justicia, se ocultaba de una memoria. Y esa memoria, Watson, aún está viva en alguien más. Se volvió hacia la caja lacada, cerrándola con firmeza, y en su mirada percibí que habíamos dejado atrás el terreno de las conjeturas.
Ahora nos adentrábamos, sin red ni mapa, en el dominio de las sombras, donde el crimen y el recuerdo son, a menudo, la misma cosa. A la mañana siguiente, Holmes me despertó con una frase que, en cualquier otro contexto, habría parecido trivial, pero que en sus labios implicaba el inicio de una deducción inminente. El polvo, Watson, rara vez miente. Nos dirigimos una vez más al estudio del señor Dvořák, al que el inspector, por deferencia y creciente intriga, nos permitió acceder sin escolta. El aire seguía impregnado del mismo aroma a encierro y papel antiguo, pero esta vez la mirada de Holmes no se dirigió a los objetos de valor ni a los documentos en los escritorios, sino a los márgenes olvidados de la estancia, las repisas superiores, las molduras, los zócalos y, sobre todo, las superficies que la costumbre no alcanza a tocar. «Observe», dijo señalando una hilera de pequeñas estatuillas asiáticas que coronaban una cornisa. Hay una leve alteración en la cantidad y distribución del polvo. 4 de ellas presentan una pátina uniforme, pero la quinta... Me acerqué. Efectivamente, la quinta figura, una deidad hindú de expresión serena, tenía en su base un claro pulido semicircular. Alguien la ha retirado, limpiado o, más probablemente, desplazado, continuó Holmes. Pero si lo hizo tras la muerte del señor Dvořák, debía ser alguien con acceso a la estancia antes de que ésta fuera hallada cerrada. Me estremecí ante la implicación. ¿Está sugiriendo que hubo una entrada posterior al crimen? Number sugiero que hubo una presencia contemporánea al crimen, un actor no detectado, uno cuya intervención fue tan sutil que solo la huella del polvo lo denuncia. Holmes pasó luego al alféizar de la ventana y se arrodilló con cuidado. Allí trazó con su dedo un breve recorrido por el polvo acumulado. Cerca del centro, una leve marca curva rompía la continuidad. ¿Qué puede haber causado esto?, pregunté. El borde de un zapato, apenas rozando al girar, y por el ángulo, un giro hecho por quien se sabía observado o temía ser sorprendido. Al incorporarse, su rostro ya no mostraba perplejidad, sino la concentración férrea del cazador que ha hallado el primer indicio inequívoco de su presa. El crimen no fue cometido solo, afirmó en voz baja. Fue representado, pero hay un espectador que estuvo más cerca de lo que se atrevió a confesar. Holmes se volvió con determinación hacia la biblioteca del estudio, más concretamente hacia la sección media del estante oriental. Allí, entre tratados esotéricos, biografías oscuras y enciclopedias antiquísimas, su mano se deslizó sin vacilar hasta un volumen encuadernado en terciopelo azul, desproporcionadamente delgado en comparación con los que lo flanqueaban. ¿Recuerda, Watson, el fragmento poético hallado en el incunable francés?, dijo mientras lo extraía con sumo cuidado. Busque donde el caballo no avanza. Este libro estaba alineado exactamente detrás de donde reposaba la figura del caballo negro, sobre el escritorio. No puede ser casual. Lo sostuvo entre las manos, lo giró lentamente y lo abrió con meticulosidad. Su rostro, al leer las primeras líneas del índice, se tensó levemente. Un glosario de simbología ritual en manuscritos medievales, murmuró. Bastante raro, incluso para una colección como esta. Pero no es el contenido lo que interesa, sino su colocación. Revisó la guarda interior y, al hacerlo, notó que una esquina había sido desprendida y vuelta a adherir con una goma transparente. Con la punta de una navaja pequeña, despegó el borde y extrajo una hoja doblada en 4. «Otra nota», dije, adelantándome. «No exactamente», respondió Holmes. «Esto es una transcripción. Reconozco la caligrafía. Es la del bibliotecario. Y mire lo que ha copiado». Extendió la hoja. En ella figuraba el mismo poema encontrado días antes, pero con 2 líneas adicionales que no estaban en el original. Y si la figura vuelve a su lugar, la habitación dejará de fingir estar vacía.
El silencio que siguió fue denso. Holmes parecía estar conectando elementos no evidentes, como si cada frase de aquel escrito hubiese sido colocada no para expresar, sino para provocar. Este libro, afirmó con voz tensa, fue abierto la noche del crimen, y quien lo hizo sabía exactamente qué buscaba y qué quería que se encontrara después. Guardó el papel con precisión quirúrgica. Yo no me atreví aún a articular palabra, pues comprendía que estábamos más cerca de una verdad perturbadora. No por lo que decía, sino por lo que aún decidía callar. Esa tarde, al repasar con Holmes el testimonio de la señora Havel-Cobá, su relato adquirió un matiz que hasta entonces había pasado desapercibido. «Mencionó usted un crujido a las 3 de la madrugada», recordó Holmes, interrumpiendo la transcripción que yo estaba elaborando en su cuaderno de notas. «Sí, señor», confirmó la mujer, como de madera antigua cediendo bajo su peso. Un sonido largo y suave, casi como si alguien hubiese empujado una puerta muy despacio. ¿Y no se alarmó? No, señor. En esta casa los sonidos son habituales. El señor Dvořák no dormía en horarios fijos. Podía estar despierto hasta el alba. Holmes asintió, pensativo, y una chispa relampagueó en sus ojos. Se volvió hacia mí. Watson, no fue la madera quien habló esa noche. Fue la puerta secreta. Alguien la cerró con sumo cuidado para no ser oído. Pero incluso la precaución tiene su firma. ¿Está diciendo que la cámara oculta fue abierta durante la noche del crimen? Estoy diciendo que nunca fue realmente cerrada, y que el sonido que escuchó la señora Havel-Cobá fue el del huésped invisible regresando al lugar del que nunca debió salir. Caminó hacia la chimenea, permaneció en silencio unos instantes y luego añadió: «Hay algo profundamente simbólico en ese sonido nocturno, Watson. No fue un ruido accidental. Fue el eco de una conciencia que intentaba pasar desapercibida, sin lograrlo del todo. Y en esa grieta, en ese error mínimo pero revelador, Holmes había hallado la llave invisible de un crimen que comenzaba a girar sobre su verdadero eje». Mi compañero permanecía en pie junto al ventanal, con los dedos entrelazados tras la espalda y los ojos fijos en el umbral que conducía al estudio. La atmósfera de aquella habitación había cambiado. Ya no era simplemente el lugar del crimen, sino un escenario cuidadosamente dispuesto, con la intención de encubrir, más que de revelar. «Watson», comenzó Holmes con tono contenido, casi como si meditara en voz alta, «los crímenes pasionales se reconocen por su caos. Este, en cambio, transpira método. No hay azar aquí, sino cálculo». Me aproximé, sin atreverme a interrumpir la línea de pensamiento que sin duda bullía bajo su frente. Holmes se giró hacia mí y señaló un punto casi imperceptible en el zócalo de madera, a la derecha del escritorio. «Observe este leve resquebrajamiento. No fue provocado por el paso del tiempo, sino por presión reciente, aplicada desde el ángulo exacto que permitiría a alguien oculto tras la estantería no ser visto por quien entrase desde el pasillo. ¿Insinúa que el asesino conocía cada punto ciego? No lo insinúo, Watson. Lo afirmo. El autor de este crimen no improvisó. Había estudiado la habitación, sus ángulos de luz, las rutas de circulación y, sobre todo, aquello que no se mira, lo cotidiano. Tomó entre sus dedos un pisapapeles ornamentado con iniciales grabadas. Incluso esto, añadió, un objeto común, pero desalineado respecto al resto. No es un descuido, es una huella, no la del cuerpo, sino la de la mente. Guardó silencio un instante y luego añadió con serenidad: «Hay personas que asesinan dejando sangre, otras que lo hacen dejando palabras. Este, Watson, mata dejando simetría, y en ello radica su firma». Sentí un estremecimiento. Aquel razonamiento no solo hablaba de una inteligencia despiadada, sino también de una voluntad deliberada por borrar su humanidad mediante la precisión. Holmes se apartó del ventanal y, sin mirarme, pronunció con voz baja:
A veces quien no firma está dejando su nombre con mayor claridad. Poco después, mientras el crepúsculo se filtraba tenuemente por los cristales empañados, Holmes y yo retomamos asiento en los sillones del salón. El silencio reinante era denso, cargado no de ausencia, sino de pensamientos no expresados. Fue entonces cuando mi amigo, cruzando las piernas con parsimonia, me habló con una mezcla de lógica afilada y sutil emoción. «Watson, ¿qué es lo que define un encierro?», preguntó de pronto, sin mirarme. «Pues la imposibilidad de salir. Una barrera física, una cerradura, una llave». Holmes esbozó una leve sonrisa que no alcanzó a suavizar su mirada. Y sin embargo, lo que descubrimos hoy demuestra lo contrario. El estudio estaba cerrado, sí, pero no sellado. No por fuera, al menos. El verdadero encierro, prosiguió, no era el de la puerta trabada, sino el del pensamiento deliberadamente clausurado. ¿Sugiere que alguien permanecía dentro y no deseaba ser encontrado? Number sugiero que alguien deseaba que nadie pensara que podría haber estado dentro, y para lograrlo, utilizó el símbolo universal del aislamiento, una puerta cerrada por dentro, un gesto que no protege, sino que engaña. Hubo una pausa. En el exterior, el viento comenzaba a soplar con más vigor, agitando ramas invisibles. Ese tipo de silencios, añadió Holmes en tono más bajo, son los más difíciles de descifrar, porque no están hechos de ausencia, sino de elección. Callar un crimen, Watson, es a menudo más complejo que cometerlo. Me incliné hacia él, turbado por la dirección de su pensamiento. ¿Cree usted que hubo una voluntad de no hablar por parte de los testigos? Creo que todos callan algo, aunque no todos sepan qué. La señora Havelková, por ejemplo, recuerda ruidos, pero no sus emociones al oírlos. El bibliotecario, por su parte, transcribe versos que no parecen conmoverle. Y nosotros mismos, mi querido Watson, hemos recorrido esta casa con la mente abierta, pero el corazón todavía sellado por prejuicios lógicos. La habitación pareció encogerse levemente en torno a nosotros. Holmes se levantó, y con una voz que oscilaba entre la gravedad moral y la inquietud filosófica, concluyó: «Las puertas pueden cerrarse con llave, sí, pero las verdades solo se sellan con miedo». Y antes de que pudiera replicar, ya caminaba hacia el estudio nuevamente. Su silueta se perdía en la penumbra, no en busca de más objetos, sino de la última grieta donde la verdad aún palpitaba, esperando ser oída. Era ya entrada la tarde cuando Holmes, tras una prolongada inspección de los papeles hallados en el escritorio, hizo un gesto con la mano para que me aproximara. Sobre el tablero reposaban, perfectamente ordenados, una serie de documentos bancarios, cartas escritas en una caligrafía apresurada y un sobre aún sin abrir. Bastó una mirada para advertir que no se trataba de papeles triviales, sino de aquellos cuya sola existencia pesa sobre el espíritu de quien los guarda. «Bit Dvořák», pronunció Holmes sin levantar la vista. «Es un joven que arrastra más que un apellido ilustre. Carga con un pasado hipotecado y un presente que pende de una deuda moral, además de financiera. ¿Está usted sugiriendo que su móvil podría haber sido económico? No lo sugiero, Watson. Lo afirmo como uno afirmaría que la noche sigue al crepúsculo. Mire usted», añadió, señalando con el dedo índice una carta fechada apenas 2 semanas antes del crimen. Aquí, un acreedor amenaza con revelar una transacción dudosa relacionada con una galería de arte praguense. Y en esta otra, fechada 3 días después, su tío Emil menciona una conversación pendiente que no podrá posponerse más allá del domingo. Una coincidencia cronológica que se convierte en evidencia cuando se la coloca junto a la negativa del joven a responder a la policía sobre su paradero exacto en la noche de autos. Me sentí conmovido, no por la posible culpabilidad del muchacho, sino por el modo en que la desesperación puede conducir a un alma joven a recorrer el sendero del abismo.
Holmes pareció leer mis pensamientos y dijo, con cierta gravedad: «Nada impulsa tanto a una mente inestable como el temor a la ruina social, especialmente cuando el honor familiar está en juego. En la aristocracia caída, Watson, la apariencia es el último bastión que se defiende, incluso con sangre». Quise objetar, recordar al buen muchacho que nos saludara con respeto en nuestra primera visita, pero la evidencia, ordenada ante nosotros como un juicio sin juez, era elocuente en su frialdad. Y aún así, en el tono de Holmes, no se percibía la convicción del veredicto, sino el preámbulo de una jugada aún no revelada. Al día siguiente, hallé a mi amigo sentado frente al tablero de ajedrez que decoraba uno de los rincones del estudio. La luz matinal caía sobre las piezas de marfil con la misma claridad que Holmes buscaba proyectar sobre el caso. No movía ficha alguna, más bien parecía contemplarlas como si cada una encerrase un símbolo oculto, una clave olvidada. ¿Está usted jugando contra sí mismo?, pregunté, con intento de ligereza. Holmes no apartó la vista del tablero, pero su respuesta no fue jocosa. «No, Watson. Estoy examinando el tablero que nos ha tendido el asesino. Y como en todo ajedrez bien jugado, a veces hay que retroceder una casilla para ver la disposición general». ¿Sugiere que hemos pasado por alto algo esencial? Sugiero que hemos mirado demasiado de cerca. Nos hemos dejado absorber por el movimiento más reciente. La deuda, el joven heredero, la puerta secreta, como si fuesen jaques definitivos. Pero en toda partida inteligente, el jaque es a menudo una distracción. Lo que importa es el mate que se prepara desde antes. Se inclinó hacia las piezas y con un gesto casi imperceptible movió una torre. «Observe», dijo. «Aquí hay una amenaza aparente, pero si uno se fija bien, es la dama la que ya ha sellado el destino del rey, a través de un ángulo que parecía irrelevante». Su mirada, entonces, se tornó más intensa. ¿Y si en nuestro caso, el crimen no fue el clímax de un conflicto reciente, sino la conclusión de una estrategia larga, casi olvidada? Hay piezas en este tablero que no se han movido aún, y, sin embargo, son las que más cerca están del corazón del juego. Sentí un escalofrío. Por un instante, no supe si hablaba del tablero o del alma humana. Las horas avanzaban cuando, hurgando entre los papeles extraídos del compartimento secreto, Holmes encontró un cuaderno cuyo aspecto polvoriento lo distinguía de los demás. La tinta había perdido intensidad y la caligrafía, antaño firme, mostraba señales de mano temblorosa. Era, sin duda, un diario escrito por Émile de Beauhark en los años previos a su muerte. Holmes lo hojeó con extrema delicadeza, hasta que se detuvo en una página cuyas líneas parecían escritas bajo el influjo de una perturbación emocional inusual. «Escuche esto, Watson», dijo, mientras sus ojos recorrían el texto. «He vuelto a verlo. El mismo perfil, la misma voz contenida. No pronunció mi nombre, pero sabía. Lo sabía. ¿Cuántos rostros pueden pasar indemnes por la culpa sin que se les resquebraje la máscara?» «¿A quién se refiere?» «Continúe leyendo», dijo Holmes, señalando el párrafo inferior. Allí, la caligrafía se hacía más errática, y los pensamientos se entremezclaban con imágenes de un pasado no explicado. Una cabaña en Moravia, un incendio no investigado, un cuerpo sin nombre. Y, en medio de todo ello, una figura que Émile de Beauhark identificaba con alguien de voz silenciosa y manos limpias, pero memoria manchada. Holmes cerró el diario con lentitud, y su mirada se posó en mí con una gravedad que no necesitaba palabras. «¿Insinúa usted...?» «No, Watson, ya no insinuamos. Ahora comprendemos. El bibliotecario, ese hombre de presencia invisible y palabra medida, no era un simple administrador de libros. Fue, en algún tiempo, el testigo silente de un crimen. Y acaso algo más. ¿Cree usted que Émile de Beauhark descubrió su identidad? Lo descubrió, sin duda.
Y esa revelación no solo lo inquietó, lo condenó, porque el pasado, Watson, no muerde con rabia. Sus dientes son el remordimiento, y su veneno, el silencio. Holmes se incorporó con renovada energía. Algo en su porte indicaba que el tablero estaba más claro ahora, aunque aún quedaban piezas ocultas bajo la sombra del siguiente movimiento. La tarde caía con una lentitud plúmbea, cuando Holmes, de pie junto al escritorio del difunto Émile Dvořák, me llamó con su característica voz seca pero serena. «Watson, ¿recuerda usted aquel detalle que pasó casi desapercibido en nuestra primera visita? El caballo negro. ¿El del tablero de ajedrez? Estaba fuera de lugar, si no me equivoco». Exactamente. Y sin embargo, su desplazamiento no responde a ningún movimiento lógico dentro de una partida en curso. He reconstruido mentalmente la posición de las demás piezas, y ninguna jugada razonable justifica su aislamiento en la esquina del tablero. ¿Sugiere usted, entonces, que no fue desplazado por accidente? Holmes arqueó una ceja con leve ironía. ¿Qué es el accidente, sino la explicación de los espíritus perezosos? Se inclinó, recogiendo el caballo con suma delicadeza, como si la pieza cargase un significado más pesado que su modesto volumen. «Mire la base», me dijo. Allí, en el hueco inferior del caballo, apenas visible, una pequeña inscripción había sido grabada, 2 iniciales invertidas y una fecha lejana, un eco de otro tiempo. «¿Qué significa?», pregunté. «Significa, mi querido Watson, que esta figura no pertenece al conjunto. Fue colocada aquí por manos ajenas a las de Dvořák, probablemente la noche del crimen. Y observe el detalle más sutil aún. El caballo negro es una pieza que representa el movimiento imprevisible, la táctica oblicua, el ataque desde lo inesperado. En ciertos círculos herméticos, es también símbolo de traición disfrazada de lealtad». ¿Está insinuando que fue una firma? No una firma convencional, claro está, sino una rúbrica en clave, una marca que el asesino deja no por descuido, sino por necesidad. El crimen perfecto es, a veces, insoportable para quien lo perpetra. Hay algo en la mente humana que desea ser comprendido, aunque ello implique el riesgo de ser descubierto. Me estremecí. En ese instante comprendí que no buscábamos solamente a un asesino, sino a un hombre cuya necesidad de significación era tan profunda como su instinto de ocultarse. Y Holmes, mientras devolvía el caballo a su inexplicable posición, murmuró: «No se mata solo por odio, Watson. A veces se mata por orgullo de ejecución». Aquella misma noche, a solicitud expresa de Holmes, el señor Leo Svoboda, bibliotecario de la familia y hombre de modales tan contenidos como su vestimenta, fue recibido en el salón secundario del ala este. La penumbra envolvía las paredes revestidas de madera, como si el tiempo mismo aguardase la confrontación con contención reverencial. El bibliotecario entró sin prisa, sus pasos tan medidos como sus silencios. No pareció sorprendido al encontrar a Holmes en pie, frente al fuego casi extinguido. Yo permanecía algo más apartado, testigo deliberado de aquel inminente intercambio. «Señor Svoboda», comenzó Holmes con voz neutra, como quien extiende una última oportunidad antes del abismo. «¿Sabe usted qué sucede cuando uno lee demasiado durante demasiados años?» El interpelado ladeó la cabeza. «Uno olvida la vida, quizá, y comienza a interpretar el mundo como si fuera un texto». «Exactamente», replicó Holmes. «Pero los textos no tienen conciencia. Los hombres, sí. ¿No es así?» El bibliotecario titubeó. Luego, con una calma inquietante, dijo: «La conciencia, señor Holmes, es un lujo reservado a los inocentes. Para el lector de secretos, solo queda el deber y el silencio». El diálogo se detuvo por un segundo, cargado de electricidad estática. Holmes alzó entonces el cuaderno de Émile Dvořák y lo abrió justo en la página de la confesión velada.
Usted fue testigo de un crimen en Moravia. No lo denunció. Prefirió enterrar el hecho bajo capas de erudición. Pero los fantasmas, señor Svoboda, no mueren entre libros. El rostro del bibliotecario palideció. Una leve vibración recorrió sus labios y su mano temblorosa buscó el respaldo de una silla. Fue hace tanto, susurró, y ya entonces nadie escuchaba. Pero Dvořák escuchó, lo escribió y lo pagó con su vida. El hombre dejó escapar un suspiro que parecía contener toda una vida de silencios acumulados. La justicia, dijo al fin, no siempre está en las cortes. A veces, solo queda en el orden que uno impone a los estantes. Holmes bajó la vista. Por primera vez, su expresión se tornó grave. Usted no mató por odio, señor Svoboda. Mató por temor a ser leído. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión, y aún así, sabíamos que la partida no había terminado. Nos alejábamos lentamente del lugar de los hechos, cuando, de pronto, sentí que la atmósfera que envolvía aquel caserón comenzaba a disiparse de mi ánimo, como la neblina matinal que se rinde ante el sol. El crimen, aunque parcialmente desentrañado, había dejado tras de sí no una sensación de alivio, sino una sombra persistente, como el residuo de un sueño inquietante. Holmes caminaba a mi lado en silencio, el rostro ligeramente inclinado hacia el suelo, como si sus pensamientos aún habitaran entre los muros de piedra. Fue en ese preciso instante, cuando giramos la esquina del jardín posterior y nos adentramos en el sendero bordeado por hayas centenarias, que un sonido apenas perceptible, algo entre un suspiro y un crujido profundo, me hizo detener el paso. ¿Lo ha oído, Holmes? Él alzó la mirada, no sorprendido, sino como si aguardara mi reacción. Lo he oído, Watson, y permítame añadir que, en este caso, lo más significativo no es la fuente del eco, sino su dirección. ¿Qué quiere decir? Que no provenía de la pared, ni del suelo, ni siquiera del aire. Ese eco, añadió con gravedad, proviene de la conciencia humana, y es allí donde se libran las batallas más devastadoras. Me volví hacia él con expresión inquisitiva. Holmes, percibiendo mi confusión, prosiguió con voz serena. Dvořák vivía atrapado, no por cerraduras ni por secretos ajenos, sino por el peso de una verdad que eligió enterrar en lugar de enfrentar. Y el asesino, por su parte, no ejecutó su crimen en busca de beneficio ni siquiera de venganza, sino de silencio. Un silencio que creyó redentor. ¿Y acaso no es eso lo más trágico, Holmes? Pregunté con un dejo de tristeza. Que ambos, víctima y asesino, estuvieran encerrados en cárceles distintas, pero igualmente sombrías. Exacto, Watson. La arquitectura puede ocultar pasajes, trampillas, compartimentos secretos, pero los verdaderos laberintos no están hechos de piedra, sino de culpa. Permanecimos quietos unos segundos, escuchando cómo el viento removía las hojas secas bajo nuestros pies, como si la naturaleza misma quisiera ofrecernos un murmullo de juicio, o tal vez de absolución. La justicia, dije finalmente, ha sido servida. Tal vez, respondió Holmes, sin apartar la mirada del horizonte. Pero la conciencia humana rara vez encuentra su veredicto. Y así, con ese pensamiento suspendido en el aire, reanudamos el paso hacia la estación, sin saber que las palabras que aún no habían sido pronunciadas serían las más reveladoras del caso. El traqueteo monótono del tren acompañaba nuestro retorno a Londres, como un metrónomo que midiese no solo el tiempo, sino también la distancia emocional que nos separaba ya de Bohemia. Holmes, sentado frente a mí, mantenía su mirada fija en el paisaje que se deslizaba más allá del ventanal. Yo, por mi parte, hojeaba sin convicción un periódico local cuya tinta aún olía a impresión reciente, mas cuyo contenido me resultaba insoportablemente trivial. Fue él quien rompió el silencio, con esa cadencia suya que parecía no conversar, sino reflexionar en voz alta.
Hay hombres que buscan huir del mundo, Watson, y otros que intentan escapar de sí mismos. Ambos caminos, me temo, son igualmente infructuosos. ¿Se refiere al bibliotecario?, aventuré, dejando a un lado el diario. Sí, y no. Me refiero a toda una categoría de espíritus que, en lugar de afrontar el pasado, pretenden sepultarlo entre páginas ajenas, citas latinas o teorías sobre la moral. Mas, como bien sabemos, la conciencia no es papel, ni se disuelve con el olvido. Entonces, ¿cree usted que el crimen fue inevitable? Holmes frunció ligeramente el ceño, como si la pregunta le hubiera incomodado en un plano más íntimo que lógico. Nada es inevitable, Watson, pero hay hechos que son consecuencia, no de la naturaleza ni del azar, sino de decisiones sucesivas que parecen pequeñas, pero que van tejiendo una red invisible. El crimen no fue el primer acto, dijo, bajando la voz. Fue el último paso de una huida desesperada. Y sin embargo, añadí tras una pausa, ha habido justicia. Holmes no respondió de inmediato. Luego, con una expresión inusualmente melancólica, dijo: «La justicia repara los hechos, pero el alma a veces permanece rota, incluso después de ser comprendida». El tren avanzaba, inexorable, como el tiempo, y yo comprendí entonces que el silencio en el que habíamos quedado sumidos no era paz, sino el eco distante de una verdad demasiado humana, que resolver un misterio no siempre basta para aquietar el corazón que lo albergó. Era ya avanzada la tarde cuando el tren aminoró su marcha al aproximarse a la estación fronteriza. Holmes, cuya mirada había permanecido fija en el horizonte durante varios minutos, giró levemente el rostro y fijó los ojos en el cristal de la ventanilla. No era el paisaje lo que parecía observar, sino su reflejo, el tenue espectro de sí mismo que la luz temblorosa dibujaba sobre el vidrio como una presencia efímera y sin consistencia. «Watson», dijo tras un largo silencio, sin apartar la vista del cristal. ¿Ha notado usted cómo los espejos, cuando se quiebran, no pierden su capacidad de reflejar, sino que la multiplican en fragmentos irreconciliables? ¿Se refiere al caso, Holmes? Me refiero al alma humana, a la percepción que el hombre tiene de sí mismo cuando su conciencia ha sido sacudida por el peso del remordimiento o por la distorsión del autoengaño. Un espejo entero ofrece una sola imagen, uno roto, múltiples visiones, todas parciales, todas deformadas. Aquel pensamiento me pareció, en ese instante, más penetrante que cualquier deducción lógica. El rostro de Holmes, reflejado sobre el cristal manchado por el polvo del trayecto, adquiría un matiz melancólico y, si se me permite decirlo, casi compasivo. Y sin embargo, proseguí yo con cierta vacilación, el razonamiento puro, su método, Holmes, ¿no es en sí mismo un espejo sin grietas? Él asintió con lentitud. La razón, Watson, es el único cristal que no distorsiona, pero su nitidez exige un precio, el coraje de mirar sin parpadeo. Muchos, temiendo lo que podrían descubrir, prefieren los reflejos velados por la emoción, la costumbre o el miedo. ¿Cree usted que el asesino, aun sabiendo lo que era, eligió no reconocerse? No tengo la menor duda, respondió con firmeza. Se ocultó tras citas eruditas, tras la rutina de los anaqueles, tras el mutismo respetuoso de los volúmenes antiguos. Y en esa aparente calma, su reflejo se volvió una sombra que dejó de responderle. Fue entonces cuando, al no poder convivir con su imagen verdadera, decidió arrancarla del mundo, como quien rompe el último espejo capaz de juzgarle. Un estremecimiento recorrió mis pensamientos. Comprendí que la mayor parte de los crímenes que habíamos investigado juntos no eran sino consecuencias externas de batallas libradas en interiores clausurados. El tren reanudó su marcha con un leve sacudón, y en ese temblor pasajero, la imagen de Holmes sobre el cristal pareció romperse por un instante,
antes de fundirse con la grisura del crepúsculo que se abatía sobre las tierras de Moravia. Pero su voz, siempre firme, resonó como una coda inevitable. La verdad, Watson, jamás se oculta. Solo espera a que el hombre encuentre el valor de mirarla a los ojos, incluso cuando su reflejo le devuelva más sombra que luz. Ya instalados de nuevo en Baker Street, y mientras el crepitar del fuego animaba las últimas brasas de una jornada agotadora, no pude evitar una reflexión que, al principio, surgió en mí con timidez, pero que fue cobrando cuerpo a medida que el silencio se alargaba entre ambos. Holmes, dije al fin, con tono meditativo, ha habido algo que me ha inquietado más que la escena del crimen o incluso la confesión velada del culpable. Mi amigo alzó una ceja inquisitiva, sin hablar, como invitándome a continuar. Es la idea, proseguí, de que las habitaciones más cerradas no se hallan en las casas, sino en el interior de los hombres. Me refiero a esos compartimentos sellados por el miedo, por la culpa, por la imposibilidad de pronunciar ciertas verdades. Holmes cruzó las manos sobre el regazo y asintió con lentitud, con esa expresión suya que mezcla respeto por lo dicho y valoración crítica de lo implícito. Muy cierto, Watson. Los cerrojos más resistentes no se forjan en hierro, sino en la voluntad de callar. Y, lo que es más perturbador, muchas veces, ni siquiera el portador de la llave sabe que la lleva consigo. ¿Y cómo se abren entonces esas puertas interiores? Holmes meditó un instante antes de responder. Con una combinación peculiar, casi alquímica, lógica, compasión y tiempo. El razonamiento puede señalar el mecanismo, la compasión suavizar el miedo. Pero solo el tiempo concede al alma la posibilidad de admitir aquello que le resulta insoportable. Me sentí hondamente impresionado por aquella respuesta. Por un momento, recordé los libros polvorientos, la figura solitaria del bibliotecario, las frases inacabadas que dejaban entrever un pasado irreparable. No era el crimen, pensé, lo que más le consumía, sino la imposibilidad de contarlo sin destruirse a sí mismo en el acto. Entonces, dije casi en un susurro, ¿diría usted que la justicia se ha cumplido? Holmes fijó en mí una mirada penetrante, casi severa. La justicia de los tribunales, tal vez. La del alma. Esa es otra llave, y rara vez es de metal. El reloj marcaba la medianoche cuando nos retiramos, y en el silencio de mi habitación comprendí que hay misterios que no buscan ser resueltos, sino comprendidos, y que el más profundo de todos es el que los hombres guardan detrás de palabras jamás pronunciadas. A veces, lo más difícil no es descubrir el secreto, sino atreverse a vivir con él. ¿Y tú? ¿Serías capaz de cargar con una verdad que podría destruirlo todo? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si te ha gustado esta historia, deja tu like, compártela con alguien curioso. Y no olvides suscribirte para más enigmas.